Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos acá nuevamente juntos para abrir la carta de amor de nuestro Padre Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque saber que siempre estás al lado de nuestros queridos y al lado nuestro nos hace vivir muy seguros. Y gracias también porque al salir a las luchas de la vida, saber que Jesús no se quedó en casa, sino que va a seguir a nuestro lado, a donde vayamos, nos da tranquilidad. Haz que sea nuestro amado Jesús una presencia real y personal a lo largo de todas las circunstancias que este día pueda presentarnos. Y que podamos caminar como viendo al invisible. Gracias también porque cualquier problema que cada uno de nosotros podamos tener, tú sabes, Señor, que cada persona es un mundo. Y al dejarte nuestros problemas, sea cual sea, financieros, de salud, problemas familiares, no hay nada que tú no puedas resolver. Entonces ayúdanos a aferrarnos a tus promesas y a dejar todo en tus manos de amor y a abrir bien nuestros ojos para ver cómo solucionas cada obstáculo que el enemigo o la vida pueda presentarnos. Y ahora, Padre, no queremos escuchar palabras humanas, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y nos potencie para vivir de acuerdo a tu voluntad. Y gracias también porque sabemos que pronto vas a venir a buscarnos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos para que nada jamás nos separe de tu camino de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Gracias. Amén. Hoy tenemos el día jueves 12 de octubre el título Pablo y los Gálatas. La lección de escuela sabática que empezamos ahora este mes de octubre lleva por título Salvación solo por la fe y estamos estudiando el libro de Romanos. Entonces el día jueves 12 de octubre Pablo y los Gálatas. Por más claros que fuesen los consejos, había quienes buscaban seguir su propio camino y continuaban promoviendo a los gentiles para que guardaran las tradiciones y las leyes judías. Pero Pablo escuchó de esto y pensó que era un asunto muy serio, es decir, no era trivial ni tenía que ver con las sutilezas de la fe. Se había convertido en una negación del mismo Evangelio de Cristo. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 12. ¿Con cuánta seriedad trata Pablo el problema que afronta en Galacia y qué debería decirnos esto acerca de la importancia del tema? Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como se mencionó anteriormente, fue la situación en Galacia lo que en gran medida motivó el contenido de la carta a Roma. En la epístola a los romanos, Pablo desarrolla aún más el tema de la epístola a los Gálatas. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley de Dios les había dado Dios a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. No quería que esta gente se instalara en Roma como lo había hecho en Galacia. Es una simplificación excesiva preguntar si en Gálatas y Romanos Pablo está hablando de las leyes ceremoniales o de las leyes morales. Históricamente, el argumento era si los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar o no la ley de Moisés. El concilio de Jerusalén ya se había pronunciado sobre esta cuestión, pero algunos se negaban a acatar esa decisión. Algunos interpretan que las cartas de Pablo a los Gálatas y a los romanos demuestran que la ley moral, los 10 mandamientos, o en realidad solo el cuarto mandamiento, ya no era obligatoria para los cristianos. Sin embargo, estos intérpretes no captan la esencia de las cartas y pasan por alto la perspectiva del contexto histórico y las cuestiones que Pablo encara. El apóstol, como veremos, enfatiza que la salvación es solo por la fe y no por el cumplimiento de la ley, ni siquiera la ley moral. No obstante, eso no es lo mismo que decir que la ley moral no debe guardarse. La observancia de los 10 mandamientos nunca fue un problema. Los que hacen de esto un tema están releyendo en los textos un asunto contemporáneo que Pablo no está tratando. ¿De qué modo podemos responderle a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puedes mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del Evangelio? Ahora pasamos al devocional que lleva por título Jesucristo, hombre para siempre. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchos años antes de morir, el millonario Robert Garrett sufrió una enfermedad cerebral que le produjo el desvarío de ser el príncipe de Gales. Ante el asombro de la gente, la esposa atendía todas las manías del marido y para que todo pareciera real gastaba mucho dinero. La casa en que vivían se había transformado en una pequeña corte de Inglaterra. Contrató a un elenco de actores para que representaran los papeles de funcionarios de la corte y embajadores de otros países. Hizo traer un perito de Londres para certificar que todos los detalles de los disfraces fuesen fidedignos. La esposa también consiguió reproducciones de todas las condecoraciones que poseía el príncipe de Gales y de los uniformes de los principales regimientos de diversos países para poder presentarse correctamente vestido ante cada uno de los embajadores visitantes. Todos los días su esposa comparecía ante él como la princesa de Gales, representando durante horas enteras la trágica farsa para que su marido pudiera mantener la ilusión. Muchas veces los amigos le recriminaban: «Tu marido está loco, ¿por qué no lo dejas en un hospicio donde puedan cuidar de él?» «Mi marido», respondía ella, «fue siempre un hombre maravilloso. Hoy está enfermo y se acerca lentamente a la muerte. ¿Por qué no hacer felices sus últimos días?» Un día, mis amados, el Señor Jesús nos vio perdidos y encaminándonos lentamente a la muerte. No teníamos salida, y Él, por amor, se hizo hombre. No se disfrazó,
No representó una pieza teatral, no fingió. Él se hizo hombre de verdad y para siempre, y hoy permanece en los cielos, Jesucristo hombre, por toda la eternidad. Por eso la raza humana siempre será en el universo la raza más cercana al corazón de Dios. En cierta ocasión conocí a una niñita, Adriana, que había donado un riñón para que su hermana pudiera vivir. Tenía 3 hermanos, pero según decía ella, la más querida era Jessica, porque llevaba dentro de sí un pedazo de ella. En el futuro, quizás sufra problemas por tener un solo riñón, pero ¿qué importa eso ante la alegría de ver viva a su hermanita? Cuando el Señor Jesús adoptó el cuerpo humano, no perdió ninguno de sus atributos, porque Dios no puede perder nada, pero no hizo uso de su omnipresencia, ni el hecho de que no tomó prestada, por el hecho de que no tomó prestada la forma humana. Se tornó hombre, plenamente humano, y es justamente allí donde radica la profundidad de su amor y la seriedad con que consideró nuestra salvación. Que en este día podamos tener presente el versículo que encabeza hoy nuestra devoción, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.